En la presente unidad hemos analizado el ciclo de vida de un producto. Antes de finalizarla, vamos a repasar los conceptos clave. El ciclo de vida del producto es el periodo de tiempo que transcurre desde el lanzamiento al mercado hasta su retirada. Durante ese periodo, el producto pasa por diversas fases en relación con las tasas de crecimiento de su demanda. La primera fase del ciclo de vida de un producto es la introducción o lanzamiento, es decir, cuando el producto o servicio aparece por primera vez en el mercado. En esta etapa, el producto empieza a darse a conocer entre los consumidores y las ventas son incipientes, pero con tendencia al alza. Antes de lanzar el producto, hay que asegurarse que el producto está perfecto. Para ello habrá que probarlo y asegurarse que cubre una necesidad de los consumidores. A continuación, será necesario elegir la estrategia de precio entre low cost, precio medio y precio alto. Lo mismo habrá que hacer con la distribución, eligiendo entre una distribución global o una selectiva. Finalmente, será necesario elaborar una estrategia de promoción y publicidad en los medios de comunicación para difundir el lanzamiento del producto y empezar a reclutar clientes. La segunda etapa es el denominado crecimiento. En la etapa de crecimiento, las ventas se multiplican y la rentabilidad comienza a hacerse visible. La inversión se debe enfocar en aprovechar al máximo el crecimiento respondiendo a la demanda. Respecto al producto, en la fase de crecimiento debemos asegurarnos de que se adecúa a las necesidades de los clientes y buscar mejoras. También será necesario el desarrollo de nuevos productos para adelantarse al futuro. Las estrategias de precio y distribución deben adaptarse a las nuevas necesidades detectadas durante la misma fase de crecimiento. En cuanto a la fase promocional, el objetivo sigue siendo reclutar clientes. A la tercera fase, denominada madurez, se llega cuando un producto alcanza su apogeo. La rentabilidad suele ser la más alta, ya que el producto está adecuadamente posicionado y las ventas se mantienen sin mucho esfuerzo extra. En este momento, debemos seguir mejorando el producto en busca de mantener en alerta a los consumidores y adoptar estrategias de precio y promoción que ayuden a retener clientes en lugar de reclutar nuevos. La cuarta y última fase es el denominado declive. Se trata del momento en el que las ventas del producto y la rentabilidad empiezan a decaer. Esto puede ocurrir por cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, la aparición de nuevos productos en el mercado u otras modificaciones en el entorno.